El tema que les voy a explicar es relacionado con el financiamiento empresarial, en específico la elaboración de tablas de amortización, los cuales son el nombre con el que los podemos conocer es el esquema de pagos tradicional o de pagos desiguales, y el segundo es el esquema de anualidades o pagos iguales. ¿Sí? El término anualidades no tiene nada que ver con pagos anuales. El término anualidad se refiere a pagos iguales en periodos iguales. Entonces, una anualidad puede ser un pago semanal, un pago quincenal, un pago mensual. ¿Sí? Entonces, vamos a poner como ejemplo el monto de un préstamo de 120,000 pesos a un periodo de un año. Aquí en automático ya les hace el cambio. Y la tasa de interés que vamos a manejar es el 12%. Y aquí también vamos a poner lo mismo. Vamos a llenar, el objetivo es que solo llenemos lo que está en amarillo. Sin embargo, lo que está en blanco también lo podemos modificar dependiendo de cuál es la información que necesitemos, tengamos disponible. Si a veces nos lo dan en meses, pues bueno, podemos modificar esto y ponerlo directo en meses. Si nos lo dan en años, en automático se los convierte a meses. Si les dan la tasa anual, que es lo normal, se conoce como tasa nominal anual. Entonces aquí ya les hace el cambio a tasa de interés en el periodo en el que nosotros estemos pagando, que lo más común de un crédito es un pago mensual. Por eso es que no se modifica en ese sentido. Entonces, para hacer la tabla de amortización de esquema tradicional o de pagos iguales, lo primero que tenemos que hacer es guiarnos por los círculos que serían los pasos a seguir. Entonces, el saldo insoluto es en el periodo cero, que sería el día de hoy, es poner el dinero que estamos debiendo. Entonces, saldo insoluto sería el monto del préstamo. Enseguida, tenemos que poner la amortización. La amortización se refiere a el abono real que estamos haciendo a este saldo insoluto. Por eso normalmente nos dicen que los préstamos es sobre saldos insolutos, es decir, sobre lo que quedamos a deber. Entonces, la amortización va a ser igual al monto del préstamo entre el total de periodos que yo voy a tener en el plazo a pagar. Entonces, en este caso van a ser 12 meses, pero si fueran 2 años serían entre 24, si fueran 3 años sería entre 36. ¿Sí? Y en este caso, yo lo que quiero hacer es que esta división, una vez que yo baje esta fórmula a las siguientes celdas, respete ese mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, le voy a dar la instrucción de fijar celdas. En su computadora pueden ponerle F4 y si no funciona, entonces le ponen manualmente el símbolo de pesos antes de la letra y antes del número. Y en este caso, ¿qué le estoy diciendo? Que si yo esta fórmula la copio en las siguientes filas, me va a seguir respetando la división de 120,000 entre el número de meses que voy a pagar este crédito. El tercer paso corresponde a calcular el interés. Entonces, el interés siempre es sobre el saldo insoluto anterior. ¿Qué significa esto? Sobre lo que yo todavía sigo debiendo, ya que todavía no he hecho mi primer pago, o sea, apenas lo voy a calcular. Entonces, el interés es igual al saldo insoluto multiplicado por el interés del periodo, que en este caso es mensual del 1%. Si yo esta fórmula la copio a las siguientes celdas, entonces voy a querer que en el periodo número 2 sea esta celda multiplicado siempre por esta. Entonces significa que la celda donde se encuentra la tasa de interés mensual la voy a fijar también con F4 o manualmente le pongo el símbolo de pesos tanto a la letra como al número. Y el último paso para hacer la tabla de
esquema de pagos tradicional o de pagos desiguales, sería el pago, que el pago corresponde al interés más la amortización, o sea, lo que realmente voy a abonar. Entonces, al banco yo tendré que pagarle 11,200. De esos 11,200, el banco está ganando 1,200 porque es el costo del financiamiento y realmente voy a abonar 10,000. Entonces, el nuevo saldo insoluto va a ser igual al saldo insoluto anterior menos la amortización. Y ya que tenemos esta primera línea, ya va a ser muy fácil completar el resto de la tabla. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar la fila y fíjense lo que pasa con el cursor, que está una cruz blanca, se convierte en una cruz negra y lo que hago es bajar la información hasta el último periodo que aquí tengo registrado. Entonces, verifico que la tabla es correcta cuando en el último periodo me da 0. ¿Qué significa esto? Que con el último pago de 10,100 pesos ya no le debo absolutamente a nada al banco. ¿Por qué? Porque le estoy pagando los últimos 10,000 pesos que le debía más 100 pesos de interés. Entonces aquí procedo a hacer una autosuma y copiar la información a las siguientes. ¿Qué significa esto? Que de un préstamo de 120,000 pesos a pagar en un año con una tasa de interés anual del 12%, yo estaría haciendo un pago total de 127,800. O sea, estaría pagando los 120,000 que me prestaron y 7,800 pesos de interés. Entonces, si yo tuviera 24, pues obviamente pongo la tabla 24 periodos y lo único que hago es bajo, copio la misma celda como lo hice con el procedimiento hasta el último periodo que yo esté considerando dentro de este plazo mensual. Ahora vamos a proceder a hacer el esquema de anualidades o pagos iguales, que aquí es un poquito diferente, se fijan, los círculos del procedimiento cambian, porque aquí voy a empezar después del saldo insoluto con el pago. Entonces, saldo insoluto es lo que debo, que son 120,000 pesos. El pago lo voy a calcular con una fórmula que en Excel se llama igual a pago. Entonces, aquí por eso tengo esta nueva celda y aquí viene una nota. Dice que la fórmula en Excel es igual a pago, la fórmula manual es el valor presente de una anualidad, para eso es necesario ver la nota A. Y la nota A se refiere a esta fórmula. Esta fórmula también es muy común verla en el tema de evaluación de bonos, que está conformada en dos elementos. La primera es el valor presente de los cupones y la segunda es el valor presente del valor nominal que nos van a regresar en un futuro. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de esa fórmula y es en general para traer a valor presente cualquier anualidad de cualquier periodo específico y de cualquier tema del que estemos nosotros hablando. Entonces, aquí vamos a poner igual a pago. Lo primero que nos pide es la tasa y todo, eso es importante, tiene que estar en el mismo periodo de tiempo en el que yo realizo los pagos. Entonces, la tasa es mensual. Si yo le pongo tasa anual, me voy a equivocar, porque normalmente no le voy a pagar a ninguna institución bancaria o crediticia cada año, normalmente es cada mes. Y luego aquí señala que tengo que poner una coma, pero igual y a lo mejor su Excel les pide que sea punto y coma. Entonces, sí, respeten y sigan lo que les indica esta fórmula. Entonces, coma en este caso, número de periodos. Si yo elegí la tasa de interés mensual, entonces tengo que elegir también los periodos mensuales, coma, y lo que se refiere a valor actual es lo que me están prestando en este momento. Entonces, considerando un préstamo de 120,000 pesos a un plazo de 12 meses con una tasa mensual del 1%, mi pregunta es, ¿cuánto pagaría cada mes? ¿Sí? Entonces, hasta aquí yo terminaría la fórmula, pero me regreso
y hay otros dos conceptos. Entonces, puede ser que a lo mejor, que no va a ser el caso, pero que nos digan, al final del plazo pagarías 180,000 pesos. O sea, me están dando ya lo que pagaría al final del préstamo con los intereses. Mi pregunta es de cuánto sería esa pago mensual. Entonces, si fuese el caso que nos da el valor futuro, elimino le pongo coma para que se active valor futuro y ya le pongo aquí 180,000. ¿Sí? Si fuera el caso. No es el caso aquí. ¿Por qué? Porque tengo lo que me están prestando en este momento. Y está la otra opción que dice tipo. Entonces, en tipo, cuando no le pongo nada, o sea, cuando yo acá ya cierro la fórmula o le pongo la opción de 0, significa que esta es una anualidad vencida. O sea, que ese pago se va a realizar hasta que termine cada uno de los periodos. Pero también ustedes en matemáticas financieras han visto las anualidades anticipadas, que significa que el día primero de cada mes, o sea, antes de que venza, yo ya tengo que hacer un pago. Sí, entonces aquí sería que yo desde el periodo 0 ya tendría que hacer un pago, entonces le tendría que poner el número 1. Sí, como en este caso es al final del periodo, es una anualidad vencida, entonces me quedo con los 3 primeros elementos de la fórmula y le doy Enter. ¿Y qué encuentro? Que me da negativo. Entonces, Excel está programado y sabe que un pago es una salida de efectivo. Entonces, yo lo quiero positivo para ponerlo dentro de la fórmula y que puede comparar una tabla con otra. Entonces, antes de la P de pago le pongo el signo negativo y ya me la da positivo. Entonces, el pago va a ser igual a la celda de pago fijo, presiono F4 y si no me hace ningún procedimiento, me hace otra operación, entonces le pongo manualmente el signo de pesos a la letra y al número, porque yo quiero que siempre sea igual a esa celda. El siguiente paso, una vez calculado el pago, nos vamos al interés. El interés siempre se calcula igual en una y en otra tabla, que es el saldo insoluto del periodo anterior, o sea, lo que todavía sigo debiendo, multiplicado por la tasa de interés del periodo. Y en este caso, esa tasa de interés no quiero que cambie si yo copio este mismo procedimiento a las siguientes filas. Y aquí la amortización se va a calcular por diferencia entre el pago menos el interés. Es más sencilla esta tabla de amortización. Y el saldo insoluto va a ser igual que el procedimiento en la tabla anterior, el saldo insoluto anterior, menos la amortización. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos la primera fila, si tengo 12, 24, 36 o hasta 60 periodos o más, entonces selecciono toda la fila con el cursor, verifico que se ponga esta cruz de color negro y ya que está así, presiono el botón izquierdo del mouse y voy a seleccionar hasta donde quiero que me ponga las mismas operaciones de la fila donde se encuentra el periodo 1. Entonces verifico, me da 0, es correcta la tabla. Esto puede llegar a variar si se hace a mano por los decimales. ¿Sí? Entonces, ¿qué observo? Que por un crédito de 120,000 pesos, dependiendo del esquema que yo elija de pagos, al final voy a pagar diferente. En el de pagos desiguales o esquema tradicional, terminaría pagando 127,800, o sea, 7,800 de interés. Y en el de pagos iguales voy a pagar más, 127,942.26. Estaría pagando una diferencia de 142 pesos con 26 centavos de más. ¿Y a qué se debe esto? Simple y sencillamente a las amortizaciones, que aquí siempre estoy abonando a mi préstamo 10,000 pesos. Acá empiezo abonando solo 9,000 y conforme pasa el tiempo
voy abonando un poquito más. Entonces, por eso es esa diferencia. Normalmente las hipotecas, los créditos automotrices, incluso los de nómina, nos lo ofrecen bajo estas condiciones. ¿Por qué? Porque pues obviamente nos van a cobrar un poquito más de interés. Muchas personas prefieren este porque saben que siempre van a pagar lo mismo. Si entonces yo no necesito para este esquema hacer la tabla de amortización porque manualmente puedo hacerlo con esta fórmula o puedo hacerlo en Excel con la fórmula de igual a pago. Y yo lo único que quiero saber es de cuánto es el pago. O sea, lo único que me interesa conocer es esa columna, ¿sí? Para ver las diferencias entre ambas tablas. Y aquí, pues obviamente, si se fijan, de pagar al principio 10,661 pesos, acá al principio pagaré 11,200 y el último pago es de 10,100. Aquí, como por eso se llama pagos desiguales, porque el pago se va reduciendo. ¿Sí? Entonces, espero que este material les sea útil. Soy la doctora Xiomara Rodríguez y con esta explicación ustedes ya pudieran realizar los ejercicios que se tienen programados para la sesión. Este procedimiento, si ustedes quisieran hacerlo en Excel, entonces aquí ya les tengo las fórmulas que tendrían ustedes que utilizar, los procedimientos que hice para que ustedes también lo puedan trabajar y que aprendan, que eso es lo importante, hacer la tabla de amortización. Sería todo por mi parte. Gracias.